de llorar. Mejor me voy, auto de un pasado. Y aquí seguimos en nuestra mesa recibiendo, como les dije, amigos. Adriana Salvo, muy buenos días, bienvenida. Buen día, ¿qué tal? Criminología y psicología forense. Qué Sí. cogote, me encantan esos. Después de la nota hermosa que tuvimos en el primer bloque, pasamos a verdad. esta temática. Bueno, nota Cruda. hermosa igual, porque desasnarnos Sí, exacto. nos importa mucho. Vamos a ir al tema de salud mental, pero primero, antes de la salud mental, Sí. vamos a hablar del caso que estuvo en boca de todo el mundo, que fue el matador de Marcelo Roldán. Víctor Hugo Pereira. Ahí está. ¿Qué es lo que le... A ver, ¿qué es lo que... Bueno, hay varios planteamientos con respecto a él. En realidad se hicieron pericias. Es el matador de Roldán, alias El Pelado, que fue un caso muy sonado hace unos años atrás. Pero no es su primer asesinato, ya había matado No un par era de su veces. primer asesinato. De hecho, el modus operandi que utiliza es el mismo que utilizó para asesinar mujer. a su expareja, exactamente, con decapitación y vilipendio también. O sea, desmembrar el cuerpo post-mortem y después comer inclusive partes con canibalismo, ¿no? O sea, es un cuadro bastante complejo. Yo discrepo en algunas cosas porque de hecho el Instituto Técnico Forense y demás instancias periciales determinaron que aparentemente no era un trastorno de personalidad, o sea, no era una psicopatía. Claramente es un cuadro de trastorno de personalidad que integra a su vez, y acá viene el gran tema, no es que se discrepe totalmente, pero sí acá con los colegas habría que hablarlo, circunstancias donde él rompe en crisis psicóticas, y acá entramos en una temática que después nos va a dar la introducción a la nueva ley de salud mental, que aparecen en esta mente. Una cosa no quita la otra. O sea, estos sujetos son sujetos que tienen conciencia de la realidad, saben la diferencia entre el bien y el mal, son conscientes de la moral o de la amoral que despliegan y que llevan adelante. De hecho, responden a una moral personal única para satisfacer sus placeres. No pierden el principio de realidad, pero paralelamente eso no quita que haya lo que se llaman las tormentas psicopáticas, donde aparecen irrupciones psicóticas, o sea, parecidas a las de las psicosis delirantes agudas, ¿no? Pero a ver, más allá de una persona que puede cometer un asesinato en defensa propia o en un siniestro de tránsito o lo que fuere, Sí. pero una persona que va y mata a otra directamente, sin ningún remordimiento, ya para mí es un enfermo mental. Sí, claro. Lo que pasa, estamos de acuerdo. Si no, serían todos inimputables, por ejemplo. Exactamente, Porque exactamente. ¿cuál es la raya? No. En este caso es claramente procesable. Más allá, y acá está muy bien el señalamiento que tú haces, que tenga circunstancias donde él rompe con actos más psicóticos, o sea, más del corte de la locura, diríamos, ¿no? Que hay que ver también en esos actos, y ahí no hay perito que pueda definirlo, por más experticia que una pueda tener, diríamos, hasta qué punto es consciente o no en ese momento que comete lo que comete. Y es la gran pregunta, el gran agujero negro que tiene la psicología forense y la psicología jurídica, ¿no? Claro, ¿Verdad? Cuando pero- asesora a los jueces. Pero es complicado, porque mira, muy el complejo. otro día el señor que se atrincheró en una casa con Exacto. armas y Sí, todo, sí, señor. que hirió a un policía que Sí, lo señor. podría haber matado. Sí, señor. Resulta que es inimputable. Sí. Bueno, justamente ahí Me hago el vamos loco. a... Bueno, A a ver. ver, ahí tenemos que ir a un tema que tiene que ver con la importancia y la necesidad al día de hoy de especializar a las personas que perician, ¿no, verdad? O sea, la formación supraespecializada que tenemos que tener. Actualmente es muy necesario, porque de hecho, inclusive los crímenes, para llamarlos de alguna manera al día actual, están siendo propedidos por estructuras psicológicas diferentes a las de un pasado. O sea, claramente desde lo criminológico sabemos que, diríamos, lo criminal también avanza con el proceso histórico. Acompaña diríamos, un proceso histórico, social, cultural y económico. Y van cambiando los crímenes y van cambiando también las formas de cometerlos y las estructuras psicológicas. Yo mato a un vecino de un par de tiros mañana y consigo un forense que diga que estoy loco y soy inimputable y soy inimputable. Exacto. No. Claramente eso tiene que ser, diríamos, analizado, y vuelvo a repetir, la parte pericial tiene que ser especialmente formada para poder detectarlo, ¿no, verdad? Por otra parte, tenemos el tema de, bueno, ¿qué hace la justicia? ¿A dónde los deriva?
cómo se trabajan este tipo de Ahí está. personalidades. Cuando es inimputable. Bueno, digo, justamente en el caso digo, el gran tema que teníamos o que tenemos es que en realidad se trata de un sujeto que claramente tiene que estar en una institución psiquiátrica especializada. Bueno. Judicialmente. A eso voy. Cuando Nosotros es hoy por hoy, inimputable, no claro. significa que puede integrarse a la sociedad nuevamente, porque justamente es un tipo que no tiene conciencia supuestamente entre el bien y el mal. A nosotros hoy por hoy nos faltan instituciones psiquiátricas judiciales, que son las que sí existen, por ejemplo, con colegas míos en Argentina o en México, sí existen ese tipo de instituciones donde en realidad se le da un margen al Poder Judicial para que derive este tipo de estructuras a ese tipo de instituciones o a ese tipo de unidades especializadas. Porque por Hoy más hoy que no nosotros se le contamos juzgue con como eso. responsable de ese acto, como responsable consciente Exacto. de ese acto que cometió, Exacto. igual, al tener esas condiciones, no puede estar integrado a la sociedad libremente. Exactamente, tiene que recibir un tratamiento que es especializado, claramente para eso se requieren recursos, ¿no verdad? Y especialización del personal también. ¿Y acá qué es lo que pasa cuando dicen es inimputable? ¿Se va a la calle? Bueno, en estos casos en realidad se les hace un seguimiento. Él ahora está diríamos, en la unidad de máxima reclusión y de seguridad de libertad nuevamente. El matador de Pablo Roldán. Sí, exacto. Pero digo, a ver, la idea es que, diríamos, durante Igual, será el proceso, vayan derivados a un espacio especializado psiquiátricamente, ¿no verdad? Porque igual te digo, no son psicóticos, pero sí tienen una problemática en el orden de la personalidad. Igual te digo, ese recluso es un de los que en la jerga, cuando se están jugados. ¿Qué significa? Que por más que cometan asesinatos, más de 45 años no puede estar preso. Sí, o sea, en el caso son gratis. se determinaron 60 años y en 20 y algo, si por buena conducta, podría llegar a salir con transitorias, ¿no? Porque acá cometió vilipendio, que vendría a ser, diríamos, una falta de respeto al muerto, diríamos, después de todo lo que cometió post-mortem, y a su vez el segundo homicidio, ¿no verdad? Casi el tercer homicidio. El tercer homicidio, exactamente, con estas características, ¿no? El segundo con las características así tan cruentas, y la expresión de que no se arrepiente en lo más mínimo. O sea, estamos hablando claramente de una psicopatía, o sea, de un psicópata, ¿no? Claramente. O sea que una cosa no quita la otra. Esto es importantísimo para el tema justamente de la salud mental en nuestro país, ¿no verdad? Bueno. O sea, ¿qué hacemos con este tipo de poblaciones? Bueno, a eso voy. Bueno, a eso voy. Justamente... Porque se aprueba una nueva ley de salud mental. Sí, exacto. En el cual una de las cosas que habla es de cerrar los manicomios. Desmanicomialización. Eso. Que no necesariamente implica cerrar las instituciones con las que ya contamos. Ajá. Porque la desmanicomialización se puede generar desde adentro de la instalación que nosotros hoy por hoy tenemos y con las cuales contamos para derivar este tipo de sujetos. Quizás sí especializarlas mucho más. Ahora, ¿no se supone que esas instituciones psiquiátricas que nosotros teníamos públicas trabajaban en la reinserción de esos pacientes a la sociedad? Sí, claro, lo hacen. Lo que pasa que actualmente estamos con un tema de que cuál es la situación. Hay una modificación del Código del Proceso Penal actual que habilita a los fiscales a hacer las internaciones compulsivas por tiempo indeterminado. O sea que hay un tema también de plazas de camas y de cuánto, diríamos, espacio se dispone para tener a este tipo de internados. Y no tenemos que olvidar que el 59% de la población solamente de Vilar de Bo es judicializada. 59% del total de la población internada en el Hospital Vilar de Bo, en el cual he estudiado muchos años, están diríamos, separados en instalaciones correspondientes, pero, bueno, a ver, vuelvo a lo mismo, se necesita más especialización para saber cómo, diríamos, manejar estas poblaciones dentro de este tipo de instituciones o realizar unidades especializadas para trabajar con estos sujetos. Hay un momento que dice que se crea una comisión en la ley, ¿no? Interdisciplinaria
que sería la que estudiaría y seguiría los casos. Bueno, eso es fundamental, que ¿Dónde pueda está? existir un departamento especializado en los diagnósticos diferenciales, ¿no? Eso justamente yo hoy estaba hablando justamente con respecto al tema de la ley 19.529 y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la importancia de que los equipos interdisciplinarios, antes de que el paciente sea derivado, por ejemplo, por el Poder Judicial, ya determinen su perfil de estos pacientes y vean la diferencia entre un paciente claramente psicótico y un paciente como como el matador de Roldán, que, o sea, a ver, la estructura desde la personalidad es un trastorno de personalidad con brotes psicóticos, diríamos, ¿no? Que marca una diferencia y que requiere un tratamiento especializado. Funcionarios especializados, gente especializada, funcionarios en la parte, diríamos, de lo que tiene que ver con la seguridad, que también estén acompañando este tipo de reclusos dentro de la institución psiquiátrica, y un área dentro de la institución psiquiátrica de un departamento, judicializado o especializado para este tipo de población. En un momento dice que esa comisión tendría el objetivo de supervisar las condiciones de las personas internadas por problemas de salud mental, controlar que las hospitalizaciones no se prolonguen más del plazo requerido para las terapias e informar sobre la normativa vigente en cuanto a los derechos de las personas. Sí, hacer un seguimiento del paciente y no, diríamos, dilatar, diríamos, la sobreimplicancia del paciente dentro de la institución psiquiátrica. Lo que pasa es que acá, a ver, hay un tema que tiene que ver con la bioética y un tema que tiene que ver con la administración ética de los principios de salud pública y de salud en general. Es la calidad de vida de todos, bueno, de los que están internados, de los que requieren un tratamiento, de los que requieren un seguimiento y de los que estamos afuera. Bueno, porque ahí está. Cuando Bien. uno habla de salud mental, Sí. termina divagado en esto concreto, y el manicomio, y el loco, y el... Pero cuando hablamos de salud mental es un tema mucho más amplio. Totalmente. Cuando hablamos de que tenemos una población excesivamente medicamentada, Sí. también es parte de la salud mental. 600.000 depresivos diagnosticados y con medicación psiquiátrica. Ahí está. Esos son los últimos valores del observatorio. Donde la día de hoy. medicación, Sí. y perdóname que lo diga así No, por atrevidamente y me van a odiar, pero la medicación significa una cosa como, toma esto, quédate quietito que se te pasa. ¿Me explico? Exacto. Donde no hay un tratamiento, no hay un... ver la evolución y disminuir la dosis de drogas o cambiarla. Lo urgente no deja tiempo para lo importante. Exacto, lo único que hacen es repetir medicamento, hablando Sí, claro sí, y señor. concreto. Pero a la vez también dice que una de las posibilidades decía que ojalá todo paciente de una mutualista pudiera conseguir una hora para el psicólogo. Todos los uruguayos deberían conseguir una hora con el psicólogo si lo solicitan. Pero ¿qué pasa? Yo voy a una sociedad, le pido al psicólogo y no hay. Sí hay, pero hay ahora con el nuevo sistema un tope de sesiones de asistencia correspondiente para cada usuario. No es la cantidad de sesiones que tú puedes requerir. Si necesitas más sesiones, requieres ir a la parte privada. Exactamente. Bueno, lo cual es creo todo que un esto tema. es parte de la salud mental. Exacto. Pero ahí vamos a un tema que tiene que ver justamente con lo bioético y que toca entonces de vuelta lo social. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros con la aceptación y con cómo trabajamos con este tipo de poblaciones como sociedad también? O sea, hay un rechazo claro frente a lo que son pacientes que tienen problemáticas de orden psicológico-psiquiátrico y también, como sucede, ni que hablar con pacientes con esas características que a su vez están judicializados, ¿no? O sea, tenemos que poder ponernos la mano en el corazón y trabajar también desde lo que vendría a ser la dignidad, los derechos humanos, los valores como sociedad. No quiero caer en espacios comunes, pero digo, tiene que ver con eso también. Pero la educación de cómo cuidar nuestra salud Exacto. mental Y es calidad de vida. fundamental. Y calidad es fundamental. de vida. Pero además nos tenemos que ir, pero algo que me preocupa Sí, señor. y que creo que además la ley de salud mental tendría que ir directamente a eso prácticamente. Dice, la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. Sí, claro. Bueno, las demencias precoz, que es el nombre antiguo que Y se le se pueden asigna a las detectar esquizofrenias. y se pueden tratar. Se pueden detectar con lo que se llaman pródromos, o sea, características, diríamos, que tú ya las ves en el plano clínico. No te olvides también que hay algo que es importante expresar. Nosotros estamos en una alarma con los suicidios también.
En un periodo de 20 días son entre 5 y 7 uruguayos que se quitan la vida, y la población, diríamos, glía de eso, de ese tipo de conductas, desgraciadamente, de autoeliminación, que se concretan o no, es justamente adolescente. Y tiene que ver con la franja que acabas de tocar poblacionalmente y de manera Es italia. muy jodido, y los educadores, todas las personas que tienen contacto con niños, deberían estar un poco educados Más en esta materia. más conciencia y más implicancia y responsabilidad con la vida del otro. Nos tenemos que ir, pero vos estás dando cursos de formación de Yo peritos. doy cursos de formación en la parte de peritaje y en la parte de especialización en psicología jurídica y forense. Ah. Bueno, tengo colegas, tengo estudiantes. Hace mucho ya. Esto inició hace casi unos 8 o 9 años, te diría. Adriana Salvo, lo pueden encontrar en las redes. En las redes sociales. Y si no, el 091-434-174. Exacto. Y los talleres deben empezar a principios de año. Los así talleres que van a empezar a principio de es fecha año, ideal. están a partir de abril más o menos aproximadamente, y ya estamos pensando al respecto. Es ideal entonces este momento para anunciarlo. Muchísimas gracias, Gracias a Adriana. ti por la invitación, un placer como No siempre. nos dio el tiempo, pero vamos a seguir hablando de Con salud muchísimo mental. gusto. Muchas gracias. Gracias a Nosotros ti. nos vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Hay más día a día todavía para vos. por pasar, pensando bien, mejor así, que la revuelta empiece a andar.